El sonido de las tijeras era el metrónomo que marcaba cada día en mi barbería. Las hojas de acero chocaban con un chasquido breve, regular, casi hipnótico, mientras los clientes conversaban sobre el partido del domingo o el último cotilleo del barrio. Todos sabían mi nombre, Álvaro, el barbero de la sonrisa fácil, decían, y a mí me gustaba corresponder con chascarrillos y cortes impecables que dejaban tras de sí un suave olor a loción de sándalo. Mi local, en una calle peatonal de Lavapiés, tenía un encanto algo retro. Azulejos blancos, espejos con marcos de madera oscura y esos sillones hidráulicos que giran con un leve crujido. Abría a las 9 en punto y cerraba a las 8, excepto los viernes, cuando me quedaba hasta las 10 porque la agenda se llenaba de gente que quería apurar su estilo antes del fin de semana. Entre regulares y curiosos, nunca faltaba trabajo. La barbería era el punto de encuentro de oficinistas modernos, vecinos de toda la vida e incluso algún turista despistado. Aquella mañana de marzo, sin embargo, sucedió algo que derramó una gota distinta en mi rutina. Empujó la puerta un chico que no había visto nunca. Llevaba una gorra negra ajustada casi hasta las cejas y una sudadera amplia, como si quisiera hacerse pequeño dentro de sus propias prendas. No levantó la vista. Se quedó junto al perchero, frotándose los nudillos con timidez, hasta que Paco, un pensionista que venía cada 2 semanas, se levantó de su asiento y le cedió el turno. «Chico, si tienes prisa, pasa tú», le dijo Paco, siempre caballeroso. El recién llegado murmuró un gracias apenas audible y se sentó frente a mi espejo. Ahí fue cuando lo noté. Sus ojos se clavaron en los míos a través del reflejo con una intensidad que me descolocó. No era una mirada desafiante ni coqueta, sino algo intermedio, como si quisiera tantear el terreno antes de dar un paso que lo comprometiera. Sentí un cosquilleo en la nuca. Aquella fracción de segundo bastó para que me invadiera una curiosidad insólita. «¿Cómo te llamas?», pregunté, ajustando la capa sobre sus hombros. «Víctor», contestó. Su voz era grave, pero salía envuelta en un susurro que parecía contener mucho más de lo que decía. «Encantado, Víctor. ¿Qué te hacemos hoy?». Se señaló la nuca y respondió: «Solo sanea las puntas, por favor. Nada más». Le humedecí el cabello y empecé a deslizar las tijeras. A cada movimiento, él acompañaba mis gestos con una leve inclinación de cabeza, como si supiera anticiparse a dónde iría el siguiente corte. Era, sin embargo, su postura lo que me llamaba la atención. Los hombros tensos hacia adelante, la gorra impasible sobre su coronilla, la mirada fija en un punto indescifrable del espejo. Ningún cliente se sentaba así, tan alerta. Terminé en 15 minutos. Cuando fui a mostrarle con el espejito el resultado, sonrió de lado, satisfecho. Pagué y se marchó sin más, dejando tras de sí un aroma tenue, mezcla de cítricos y algo que no supe identificar. Creí que no lo volvería a ver, pero mi instinto supo, antes que mi razón, que regresaría. Y regresó al día siguiente. Y al siguiente. Durante 2 semanas consecutivas, Víctor entró en la barbería siempre a la misma hora, 11:15. Siempre con gorra, siempre con sudadera, siempre hablando lo mínimo indispensable. Pedía que le repasara el contorno, aunque apenas le crecía el pelo. Los demás clientes se giraban para mirarlo, quizás por su aire enigmático o por esa belleza discreta de mandíbula marcada y ojos castaños profundos. Algunos intentaban iniciar charla, pero él los despachaba con un gesto amable y seco, lo justo para no parecer grosero. Empecé a esperar su llegada con una ansiedad que me preocupaba. La noche anterior a su quinta visita, tardé horas en dormir pensando qué historia escondería. Tal vez era un modelo que no quería llamar la atención, o un actor que se preparaba para algún papel secreto. Pero la suposición que más me intrigaba, y me avergüenza admitirlo, era si compartía mi orientación. Yo no llevaba un cartel en la espalda que dijera gay, pero en el barrio era un secreto a voces. Los clientes hétero me apreciaban igual. Los que no lo eran, encontraban en la barbería un lugar seguro. Sin embargo, Víctor no parecía clasificable. La 6ª vez que vino,
Mi impaciencia me traicionó. ¿Tú de qué trabajas, Víctor? Solté con fingida naturalidad mientras recortaba su flequillo. Él desvió la vista al suelo y se encogió de hombros. Nada especial, murmuró. ¿Nada especial? Vaya, qué enigmático. Levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo vidrioso, casi melancólico, y me sostuvo el gesto. Por un instante sentí que iba a decir algo, a abrir una rendija en su coraza. Pero tachó la posibilidad con una media sonrisa. Eres el barbero más cotilla que conozco, dijo, y la barbería se llenó de risas ajenas que aligeraron la tensión. Aquella noche cerré más tarde de lo habitual. Cada isla de luz amarillenta en la calle parecía un escenario donde yo ensayaba 1000 formas de acercarme a él sin asustarlo, invitarle a un café, preguntarle por su música favorita, cualquier pretexto que revelara quién era. Pero temía cruzar la línea profesional y estropear aquello que, sin saberlo, se iba gestando entre los mullidos silencios de cada corte. La séptima visita cambió el tablero. Entró sin gorra. Su cabello, ahora completamente expuesto, caía en ondas suaves hasta rozar la línea de la oreja. No era un peinado sofisticado, pero enmarcaba su rostro con naturalidad. Más que un cliente, parecía un personaje salido de una película indie. Sencillo, luminoso, con algo vulnerable latiendo muy dentro. Ese algo me golpeó con fuerza. Hoy sí te animaste a mostrarte, ¿eh? Bromeé, sintiendo que el corazón me palpitaba en la garganta. Pesaba mucho la gorra, respondió él, y por primera vez lo escuché reír, un sonido corto, ronco, hermoso. Mientras le repasaba la patilla, noté un pequeño rasguño detrás de su oreja derecha. Era casi imperceptible, pero la piel estaba enrojecida. ¿Te lastimaste?, pregunté, tocando con suavidad la zona irritada. Una tontería, dijo, apartándose un poco. No insistí. Cuando terminó la sesión, Víctor se quedó sentado, mirándose al espejo. Parecía debatirse con una idea. Después de un silencio incómodo, giró el asiento y me encaró. Tú siempre preguntas, Álvaro. Hoy pregunto yo. Dispara. ¿Por qué le pones tanto empeño a cada corte? Tu barbershop está siempre lleno. Podrías hacerlo a las prisas y aún así tendrías clientes. No sabía si reírme o sorprenderme. Era una cuestión extrañamente íntima. Porque cada cabeza cuenta una historia, contesté. Y si la cuento mal, el personaje se derrumba. Él asintió, como si entendiera algo más que mis palabras, como si ese comentario activara un engranaje secreto. Se levantó, sacó la cartera y me pagó exacto. Interesante filosofía, susurró. Hasta mañana, si me aceptas sin gorra. Cuando quieras, dije, y me mordí la lengua para no añadir o donde quieras. Empezó así una nueva fase, las conversaciones. No eran extensas, pero dejaron de ser monosílabos. Supe que sus padres vivían en una ciudad costera y que no los visitaba tanto como quisiera, que le gustaba el café solo y amargo, que solía correr al amanecer porque cuando el sol sale es como si el mundo se reiniciara. Esos datos, aunque mínimos, se volvieron tesoros que yo guardaba celosamente. Con los clientes, él seguía siendo parco. Algunos bromearon con mi evidente preferencia por atenderlo. Yo me encogía de hombros, fingiendo que era casualidad, mientras un fuego lento se avivaba bajo mi camisa. Hasta que llegó Marcos. Marcos era un cliente habitual, todo hay que decirlo, un ligón irremediable. Al verle entrar aquella tarde, supe que algo pasaría. Se sentó a esperar su turno justo cuando yo cepillaba el cuello de Víctor. Vaya, Álvaro, ¿será que hay lista VIP para los que llevan gorra? Soltó Marcos con una carcajada. Víctor no se inmutó, pero yo sentí como se tensaba su cuello bajo mis dedos. Terminé el corte con rapidez y lo acompañé a la caja. Mientras él sacaba la cartera, Marcos se levantó y le ofreció la mano con una sonrisa provocadora. Soy Marcos, encantado. ¿Nuevo por aquí? Víctor la estrechó sin entusiasmo. Víctor, dijo. Pues mira, Víctor,
Si un día te apetece variar de barbero, yo te invito a una copa y te llevo al mío. Guiñó un ojo. Yo emití una tos seca que nadie creyó accidental. Víctor se metió el cambio en el bolsillo y respondió con calma. Gracias por la oferta, pero me gusta como corta Álvaro. Y, mirándome de reojo, cada cabeza, una historia, ¿no? Marcos frunció el ceño, no estaba acostumbrado al rechazo, y se fue a sentar de nuevo. Sentí un orgullo infantil inflando mi pecho, pero también algo distinto, una certeza de que Víctor me estaba enviando señales, quizá involuntarias, quizá no. Aquella noche cerré temprano. Bajé la persiana y le pedí a Laura, mi ayudante, que se marchara sin mí. Necesitaba ordenar los pensamientos. Apagué las luces interiores, dejé solo la del mostrador encendida y me quedé plantado ante el espejo central. Vi mi reflejo con tijeras en la mano, camisa negra remangada y un temblor en la comisura de los labios. «¿Qué estás haciendo, Álvaro?», murmuré. Estaba cruzando la delgada línea entre curiosidad profesional y deseo personal. Saqué el móvil y escribí un mensaje que borré 4 veces antes de enviarlo. «Mañana a las 8 cierro el local. ¿Quieres un café después?». Lo mandé. Y al instante me arrepentí. Pasó 1 minuto. 2. 3. Nada. Guardé el móvil en el bolsillo y salí a la calle. El cielo tenía un tono violeta, preludio de lluvia. Caminé sin rumbo, intentando convencerme de que, si no respondía, no pasaba nada. Podría seguir cortándole el pelo, manteniendo la fascinación a raya, cuidando de no traspasar el límite. El móvil vibró. Ok. Café. A las 8. Pero elijo yo el sitio. Sonreí como un adolescente. Al día siguiente, la barbería estaba más animada que de costumbre. Yo atendía nervioso, mirando el reloj cada media hora. Víctor llegó puntual, pero no se sentó. Me hizo un gesto desde la puerta, indicando que me esperaba fuera. Terminé con mi cliente, un chico melancólico que quería algo fresco para el verano, y salí. Víctor llevaba ahora una chaqueta ligera y un gorro de lana que le cubría las orejas. Caminamos en silencio durante 3 calles hasta un pequeño café de paredes de ladrillo visto. Pidió 2 expresos y eligió la mesa del fondo, lejos de las ventanas. «Me gusta este lugar», dijo. «No va mucha gente». Se quitó el gorro y dejó al descubierto un mechón rebelde que le caía sobre la frente. Yo lo observé, fascinado por la sencillez con que se quitaba sus escudos uno a uno, la gorra, ahora el gorro, quizá algún día la coraza que llevaba por dentro. «Gracias por venir», dije, rodeando la taza con las manos. «Gracias por invitarme», replicó. Hubo un silencio confortable. La cafetera silbaba detrás del mostrador mientras la lluvia empezaba a golpear los cristales. Pensé que era el momento de preguntar, de rasgar la piel del misterio. Pero el temor me hizo torpe. «Víctor, perdona si soy indiscreto, pero varias veces vi que llevas la misma sudadera, la misma gorra. ¿Son parte de tu estilo o escondes algo?». Me fulminó con la mirada y, por un instante, creí haberlo perdido. Luego suspiró, bajó los hombros y se frotó las manos sobre las rodillas. «No es estilo, Álvaro. Es protección». Fruncí el ceño. ¿Protección de qué? De que me vean. Eso no aclaraba nada y lo complicaba todo. Mi corazón martillaba en mis costillas. ¿Tienes problemas con alguien?». Se mordió el labio, buscando palabras. «Con todos», contestó al fin. «Y conmigo mismo». Era una respuesta enigmática, pero al decirla su voz tembló apenas. Extendí la mano y cubrí las suyas. Aún llevaba restos de talco del corte matutino y un ligero temblor. Él no la apartó. «No tienes que contarme si no quieres», dije. «Pero, estoy aquí». Víctor apartó la vista, se quedó mirando la lluvia que dibujaba surcos en la ventana y murmuró: «¿Alguna vez has deseado ser invisible?». Me quedé en silencio. Recordé mi adolescencia, los pasillos del colegio, las carcajadas ajenas cada vez que me pillaban mirando al chico que me gustaba.
Recordé los años en que deseé literalmente desaparecer. Asentí. Sí. Y también deseé dejar de serlo cuando encontré a gente que me aceptaba. Víctor apretó mis dedos. Quiero creer en eso, susurró. Que existe un lugar donde no tenga que esconderme. Su confesión flotó sobre la mesa como una promesa frágil. No quise presionarlo. Hablamos de cosas triviales, música, películas antiguas, el mejor bocata de calamares de Madrid, mientras el café se enfriaba. Pero cada risa compartida, cada chispa de complicidad, reforzaba un puente que antes solo existía en mis fantasías. Al despedirnos, bajo el pequeño toldo del local, la lluvia había cesado. Víctor metió las manos en los bolsillos y me dedicó una sonrisa tímida. Hasta mañana, Barbero Cotilla. No supe qué me poseyó entonces. Quizá la ternura de su gesto, o la emoción de sentirme aceptado en su mundo de silencios. Me incliné y rocé su mejilla con mis labios. Fue un beso breve, casto, un saludo adelantado. Pero bastó para que él se quedara inmóvil, los ojos abiertos como faros en la penumbra. Perdón, balbuceé. No quería incomodarte. Él negó con la cabeza, todavía desconcertado, y se llevó la mano a la mejilla, como si analizara el lugar donde mi beso había caído. No lo hiciste, murmuró. Solo que, hace tiempo que nadie. No terminó la frase. Di un paso atrás. Nos miramos, ambos conscientes de que el hilo que se había tensado entre nosotros ya no se rompería con facilidad. Descansa, Álvaro, susurró. Mañana hablaremos. Lo vi alejarse calle abajo, su silueta fundiéndose con el resplandor de las farolas. Llevaba la chaqueta abierta y el gorro en la mano. Algo me decía que, por primera vez en mucho tiempo, la noche le resultaba menos fría. Esa madrugada soñé con espejos. Soñé que Víctor se sentaba en el sillón de la barbería, sin gorra, sin sudadera, completamente expuesto. Yo levantaba el espejito para mostrarle el corte, y en lugar de su reflejo, aparecía el mío entremezclado con el suyo, como si nuestras identidades se hubieran fundido. Desperté con el corazón desbocado y la almohada húmeda. No supe si era sudor o lágrimas. Llegó la mañana y, con ella, un mensaje suyo: llego tarde hoy. A las 12. ¿Te va bien? Contesté que sí, aunque apenas tenía huecos a esa hora. Moví citas, pedí favores a Laura y le hice un espacio. Cuando por fin empujó la puerta, supe que el día no sería como los demás. No traía ni gorra ni gorro ni sudadera. Vestía una camiseta de algodón gris y una cazadora vaquera. Pero lo que me impactó fue su cuello. Tenía un pequeño tatuaje detrás de la oreja, una palabra apenas visible que no había visto hasta entonces. Me acerqué, fascinado. ¿Siempre estuvo ahí?, pregunté, rozando con los dedos la tinta difusa. Siempre, contestó. Solo que ahora puedes verlo. Mientras le ponía la capa, sentí su respiración serena, un equilibrio distinto. Supe que estaba listo para quitarse piezas de la armadura. Pero también entendí que no debía precipitarme. El misterio que lo rodeaba era parte de su esencia y apresurarlo podría desestabilizarlo. Aún así, cuando terminé el corte, no pude evitarlo. Víctor, dije con suavidad, ¿qué es lo que te da tanto miedo? Él me miró a través del espejo, pero no me veía a mí. Se veía a sí mismo, con sus ojos profundos, como si la pregunta lo interpelara directamente desde dentro. Tragó saliva y respondió: tengo miedo de que, cuando descubras lo que escondo, dejes de querer cortarme el pelo. Se me encogió el pecho. Dejé el peine sobre la repisa y apoyé las manos en sus hombros. Puede que me asuste, admití, pero eso no significa que me alejaría. Yo quiero conocerte. Lo que sea que guardes, lo sostendremos juntos. Víctor cerró los ojos, respiró hondo, y al abrirlos, estaban brillantes. No sabes en lo que te estás metiendo, susurró. Tal vez no, dije, pero quiero averiguarlo. Prométeme algo, pidió. Lo que quieras. Que pase lo que pase,
No contarás nada hasta que yo esté listo. Lo prometí. Y mientras el timbre de la puerta anunciaba la llegada del siguiente cliente, entendí que esta era la primera cláusula del pacto que sellaría nuestras vidas. El timbre de la puerta sonó de nuevo cuando Víctor salió y un joven con traje oscuro entró con paso decidido. Yo apenas escuché su petición de córtame rápido, que voy con prisa. Mi mente seguía en el eco de la promesa que acababa de hacer, sostener su secreto hasta que él estuviera listo. Mientras dejaba que las tijeras trabajaran casi en piloto automático, volví a observar mi reflejo en el espejo, pero esta vez buscaba otra mirada, la suya. Sentí un vértigo nuevo, algo entre la anticipación y el miedo a fallar. ¿Y si su algo era demasiado para mí? ¿Y si no se trataba solo de un problema de aceptación, sino de algo que pudiera poner en riesgo nuestras vidas? El resto de la jornada se deslizó como una cinta borrosa. A última hora, Laura bajó la persiana metálica y me lanzó una mirada cómplice. Hoy estabas en las nubes, jefe. Sonrió. ¿Tiene nombre la nube? La fulminé con una mirada divertida, aunque sin negar nada. No me atrevía a decir Víctor en voz alta. Su nombre se había vuelto algo íntimo, casi sagrado. Esa noche, en mi pequeño piso con vistas al patio interior, pasé las horas repasando cada gesto suyo, cada frase. Abrí un cuaderno donde suelo anotar ideas para la barbería, nuevas fragancias, decoración retro, y, sin planearlo, escribí su nombre en letras tan grandes que ocuparon media página. Luego, debajo, comencé a apuntar preguntas sueltas. ¿Qué significa el tatuaje detrás de la oreja? ¿De quién se protege? ¿Por qué dice que tiene problemas con todos? ¿Realmente confía en mí o solo me usa de refugio temporal? Cuando el insomnio me ganó, decidí salir a correr. No era mi costumbre, pero pensé en las palabras de Víctor. Cuando el sol sale es como si el mundo se reiniciará. Era casi medianoche, pero tal vez necesitaba reiniciar antes de que el sol llegara. Corrí sin rumbo por las calles silenciosas, dándole vueltas a la promesa. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, la barbería amaneció con olor a humedad. Había llovido toda la noche y el adoquín brillaba como nuevo. Abrí el local con manos temblorosas. Tardé más de lo habitual en afilar las tijeras y alinear los frascos de loción. La primera hora transcurrió sin incidentes, salvo por la corriente de aire que me erizaba la piel cada vez que oía un paso acercarse a la puerta. Esperaba verlo aparecer, pero no llegó a las 11:15 como de costumbre. Ni a las 11:30. Ni a las 12. Mi ansiedad creció. Aproveché un hueco entre clientes para enviarle un mensaje. ¿Todo bien? No hubo respuesta. El reloj se me hizo plomo. A la 1, cuando el bar se vaciaba para la pausa del almuerzo, salí a la calle con el móvil en la mano. Crucé la plaza, compré un café para llevar y me senté en un banco bajo un plátano de sombra. Miraba cada notificación como si mi vida dependiera de ello. Nada. De regreso al local, encontré a Laura esperando. «Te buscan», dijo en voz baja. Víctor estaba dentro, junto a la puerta, con la capucha de su sudadera subida. Sí, de nuevo la sudadera. Su respiración agitada empañaba ligeramente uno de los espejos. Me acerqué, notando que sus manos tiritaban pese a que ya no hacía frío. «Perdona la hora», balbuceó. «He tenido un problema». «¿Estás bien?», pregunté, bajándole la capucha con cuidado. Llevaba un raspón fresco en la mejilla. No sangraba, pero enrojecía la piel. Intentó esquivar mi mirada. «¿Qué ha pasado?» «Nada grave». Se encogió de hombros. «¿Podemos hablar atrás?». Le pedí a Laura que adelantara su pausa y cerré la puerta del local tras ella. Luego conduje a Víctor al pequeño almacén donde guardo toallas limpias y productos de repuesto. Allí el olor a sándalo se mezclaba con el del café que tomaba por litros. Encendí la luz tenuemente. «Cuéntame». Él respiró hondo, y vi cómo se le tensaba la mandíbula antes de hablar. «Me encontraron». «¿Quiénes?». «Los de antes», susurró. «Los de los que me escondo».
No entendía nada, pero sentí un pinchazo de pánico. ¿Te han hecho esto? Señalé su mejilla. Asintió. No fue para matarme, solo para recordarme que pueden verme cuando quieran. Para que no me confíe. Me ardieron las sienes. ¿Debo llamar a la policía? Un destello de terror cruzó su mirada. No. Negó rotundo. No te metas. Ellos no son de los que se van con denuncias. Álvaro. Me pasé la mano por el cabello, desconcertado. ¿Quiénes eran ellos? Mafiosos, expareja violenta, cobradores. La imaginación disparó 1000 escenarios. Quiero ayudarte, dije. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos. Él tragó saliva. Fijó los ojos en el suelo, como si la baldosa fuera un abismo. Prometiste no preguntar hasta que yo estuviera listo. Su voz tembló. No lo estoy aún. Sentí la puñalada de la impotencia. Apreté los puños. Está bien, resoplé al fin. Pero entonces quédate aquí un rato. Cierra los ojos, descansa. Voy a curarte esa herida por lo menos. Saqué un botiquín diminuto que guardo por precaución. Limpié con algodón y desinfectante la laceración. Él no se quejó, solo cerró los párpados y respiró, quizás agradecido por mi silencio. Al terminar, nos quedamos sentados uno junto al otro en el taburete del almacén, sin hablar, escuchando los coches pasar. Al cabo de un rato, Víctor abrió los ojos y murmuró. Gracias. Siempre, contesté. Se levantó, se colocó la capucha de nuevo y se dirigió a la salida trasera. Antes de marcharse, se giró. No cierres la puerta esta noche. Vendré cuando todos se vayan. Y, inspiró hondo, puede que esté listo. Me dejó con el zumbido del fluorescente y un huracán de preguntas latiendo en el pecho. La jornada terminó de la manera más lenta que recuerdo. Cada corte fue como atravesar melaza. Mis clientas habituales, 2 gemelas de 70 años, notaron mi nerviosismo. Ay, Álvaro, hoy nos vas a dejar el flequillo torcido, bromeó una. Perdón, es que tengo la cabeza en otra parte. Forcé una sonrisa. Salieron entre risas y me dejaron solo. Laura se despidió temprano, dándome un beso en la mejilla. Me quedé recogiendo el local con el reloj marcando las 7, las 7:30, las 8. Cada ruido de la calle me sobresaltaba. A las 8:15, escuché un golpe suave en la puerta metálica trasera. Fui, abrí. Víctor se materializó bajo la luz amarilla del callejón. Llevaba una mochila pequeña y el rostro cansado. Sus ojos, sin embargo, se veían decididos. Gracias por esperarme, susurró. Entró. Cerré la puerta y la aseguré con el pestillo. Nos quedamos en la penumbra de la trastienda. Me pidió que nos sentáramos. Saqué 2 sillas plegables. Puso la mochila en el suelo y se desabrochó la chaqueta. No es fácil de explicar, empezó. Tengo tiempo, contesté. Se quitó la sudadera, dejando al descubierto una camiseta blanca. Alzó el brazo y deslizó el cuello de la camiseta hacia abajo, mostrándome el hombro. Había otra marca de tinta, no un tatuaje, sino algo que parecía un código alfanumérico minúsculo, casi un sello. Una serie, P12-57K. Esto, dijo, es mi apellido, mi identidad y mi condena. Me acerqué, sin tocarlo aún. ¿Qué significa? Suspiró. P12-57, K es el código de lote. Fui parte de un programa privado, una especie de fundación médica, hace años. Mis padres firmaron, pensando que me ayudarían con un problema de salud. No sabían que sería un experimento genético. Su voz se quebró. Inocente legalmente, ilegal en la práctica. Se me heló la sangre. ¿Genético? Me sometieron a tratamientos para aumentar la regeneración celular. Su objetivo era crear donantes de órganos perfectos para millonarios con enfermedades terminales. Los que sobrevivimos salimos mejorados por dentro, pero marcados por fuera.
Nos tatuaron estos códigos para identificarnos. Sentí un escalofrío. Pensé en el raspón nuevo de su rostro y cómo apenas sangraba. Pensé en la pequeña cicatriz detrás de su oreja. ¿Quieres decir qué? Que me curo rápido. Sí, asintió, pero también soy propiedad adquirida para esa gente. Nadie te puede poseer, dirás, pero cuando firmas en la infancia y tu familia recibe dinero, lo convierten todo en cláusulas imposibles de romper. Tuve que sentarme. Una mezcla de rabia y compasión me sacudió. ¿Cómo escapaste? A los 18 nos liberaban supuestamente. Algunos aceptaron seguir, porque tenían miedo a la vida real. Yo me escapé. Una enfermera me ayudó. Desde entonces me muevo de ciudad en ciudad. Cuando alguien del programa me localiza, me envían emisarios para amedrentarme, recordarme que sigo siendo útil. No siempre es violencia. A veces basta con presentarse frente a mí con una sonrisa y hacer preguntas sobre mi tipo de sangre. Pero si me niego, vienen los golpes. Mi estómago se encogió. ¿Y ahora? Ahora me cansé de correr. Su voz se endureció. Quiero denunciar, pero sin pruebas jamás escucharían a un fugitivo con paranoia. Y esa gente compra voluntades. Necesito una evidencia sólida. Hay un disco duro con historiales clínicos y videos. Sé dónde está. Clavó los ojos en los míos. Necesito ayuda para entrar y sacarlo. Me quedé boquiabierto. ¿Me estás pidiendo? Que seas mi cómplice. Me pasé la mano por la frente. Aquello rebasaba cualquier límite que hubiera imaginado. No era solo protegerlo. Era enfrentarse a una organización capaz de diseñar vidas a medida. ¿Cuándo? Oí decir a mis labios antes de que la cabeza reaccionara. Víctor parpadeó, sorprendido. ¿Quieres ayudarme? No voy a dejarte solo, respondí. Pero tenemos que pensar bien cómo. No soy James Bond, soy un barbero con tijeras. Una risa nerviosa escapó de su garganta. Era la primera vez que lo veía reír con ganas. A veces unas buenas tijeras cortan más que un arma. Bromeó, secándose una lágrima que no supe si era de alivio o de miedo. Nos quedamos sentados, planeando. Él reveló que la clínica tenía una filial camuflada como laboratorio estético en las afueras de la ciudad. Aseguró conocer los códigos de acceso. Yo propuse usar el fin de semana, cuando cerraran al público. Laura podía cubrir la barbería si hacía falta. De pronto, el plan tomó forma casi solo, pegando piezas, cámaras de seguridad, horarios de vigilancia, posibles rutas de huida. Tomé notas frenéticamente en mi cuaderno. Cada línea que escribía me acercaba más a un punto de no retorno. Cuando terminamos de delinear la estrategia preliminar, el reloj marcaba la medianoche. Víctor me miró, exhausto. No quiero arrastrarte a esto, susurró. Si sale mal, no quiero que te culpen. Si sale mal, respondí, saldrá mal para ambos. Y si sale bien, también será cosa de los dos. No me pidas que me quede mirando. Se acercó. Sentí su aliento temblar. Despacio, apoyó la frente en mi hombro. No lo abracé. Primero le dejé usar mi camiseta de almohada hasta que su respiración se calmó. Después, con cuidado, pasé un brazo alrededor de su cintura. Sentí su corazón golpear contra mi pecho, un ritmo rápido pero firme. No recuerdo la última vez que alguien me sostuvo, murmuró. Acostúmbrate, dije, deslizando mis dedos por su espalda, porque pienso quedarme. La luz del fluorescente parpadeó como si nos hiciera un guiño. Lo tomé de la barbilla y le levanté el rostro. Sus ojos brillaban, llenos de gratitud y miedo. Esta vez fue él quien acortó la distancia, rozando mis labios con los suyos. Un beso breve, lleno de promesas silenciosas. No necesitaba más para saber que las paredes que lo aislaban estaban resquebrajándose. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía de rutinas diurnas y conspiraciones nocturnas. De 9 a 8, la barbería seguía abierta, navajas afiladas y conversaciones ligeras.
Después bajábamos la persiana y extendíamos mapas en la trastienda. Víctor se familiarizó con cada rincón del local. Él ordenaba toallas mientras yo revisaba cerraduras. Me enseñaba a distinguir tipos de cerraduras electrónicas mientras yo le explicaba cómo hidratar la piel tras un afeitado apurado. Nuestra complicidad crecía a la par del plan. Pero también lo hacía el riesgo. Una tarde, al cerrar, noté un sobredeslizado bajo la puerta. Dentro había una sola foto, Víctor y yo conversando en la cafetería. En el reverso, una frase escrita con marcador rojo: «Conoce tus límites». Se me heló la sangre. Corrí a la parte trasera, mostré la foto a Víctor. Lo vi palidecer. «Ya saben que no estoy solo», murmuró. «Te puse en la línea de fuego». «Ya estaba en ella», contesté, «en el momento que te besé». Su mandíbula tembló, pero asintió. Esa noche no planeamos nada. Nos quedamos sentados en silencio, hombro con hombro, escuchando nuestros latidos. Yo comprendí que el verdadero peligro no era la clínica ni sus matones. Era el pánico de verme impotente si le hacían daño. A la mañana siguiente, mientras recortaba la barba a un cliente, observé que Víctor esperaba su turno. Había adoptado una nueva costumbre: entrar, sentarse, leer una revista vieja y quedarse aunque no necesitara corte. Algunos clientes creían que trabajaba conmigo. Él respondía con sonrisas tímidas. Yo lo solía presentar como un amigo. Nadie preguntaba más. Pero aquel mediodía ocurrió algo inquietante. Entró un hombre corpulento, trajeado, con gafas de sol oscuras que no se quitó. Se sentó sin pedir turno y observó cada rincón. Sentí la atmósfera enfriarse. Víctor, al verlo, se tensó como un muelle. ¿Le ayudo?, pregunté con voz neutra. El hombre sonrió, descubriendo un diente dorado. Solo vine a preguntar si hacen visitas a domicilio, dijo, arrastrando las palabras. Tengo un cliente importante. Lo lamento, repuse. Trabajamos exclusivamente en local. Oh, qué pena. Se levantó despacio, paseando la mirada por Víctor. Quizá vuelva otro día. Salió. Víctor se puso en pie para seguirlo, pero yo lo detuve. No. Te quieren provocar. Él apretó los dientes. No aguanto más. Lo sé. Lo guié a la trastienda. Pero falta poco. Aguanta un día más. Nos miramos. Habíamos adelantado el golpe para el sábado, a menos de 48 horas. Sentía el tic-tac dentro del pecho. En mi cuaderno ya no cabían flechas ni notas. Todo estaba listo. Yo había conseguido un viejo uniforme de repartidor para mimetizarme. Víctor manejaba los códigos. Llevábamos guantes, linternas y un pequeño disco SSD en el que copiaríamos los archivos. La noche antes de la operación casi no dormimos. Nos quedamos en mi salón, revisando los planos digitales una vez más. La única luz era la pantalla del portátil y un flexo amarillo. De pronto, la tensión se derramó en carcajadas nerviosas. Discutíamos si conectar primero el cable rojo o el azul de la cerradura electromagnética, y el absurdo nos hizo reír. La risa se convirtió en alivio, el alivio en un beso largo, y el beso en una confesión muda bajo las sábanas del sofá-cama. No hubo prisa ni osadías. Fue un encuentro tierno, casi casto, como dos náufragos aferrados a la misma tabla. Cuando el amanecer tiñó la ventana, seguíamos abrazados, temblando más de emoción que de frío. Pase lo que pase hoy, susurré, no olvides esto. Esto es lo único que recordaré si todo se va al infierno, respondió, apoyando la frente en mi clavícula. Sábado, 5 de la tarde. La clínica Beautech Regenera cerraba sus puertas al público. Desde afuera parecía una más de esas franquicias que ofrecen tratamientos de colágeno y radiofrecuencia. Pero Víctor sabía que en el subsótano se guardaban expedientes quirúrgicos, congeladores de tejido, videos de intervenciones clandestinas. Nuestro objetivo estaba ahí, el servidor central, en una jaula metálica. A las 6:30,
Un repartidor con gorra roja y caja térmica en mano solicitó entrar por la puerta de servicio. Pedido especial para la doctora Márquez. Nadie había pedido nada, pero el guardia de turno, desganado de la larga jornada, vio la propina asomar y le dejó pasar. Ese repartidor era yo. Cuando crucé la puerta, sentí el corazón redoblar en mis oídos. En el pasillo trasero, el plan siguió su curso milimétrico. Víctor, vestido con bata blanca robada de un contenedor de hospital, salió de un baño auxiliar a tiempo para interceptarme. Mi pedido, dijo en voz alta, guiñando al guardia. Por fin llega. El guardia se encogió de hombros y se apartó. Víctor me condujo por un corredor hasta un montacargas. Allí, libres de cámaras, comenzamos el descenso al segundo subsótano. La puerta se abrió con un chirrido. Un corredor más oscuro, olor a químico, luces de emergencia en rojo tenue. A la derecha, susurró. Con su tarjeta clonada, desactivó la cerradura de la jaula. Dentro, parpadeaban luces verdes y azules de servidores. Me temblaron las manos al conectar el cable SATA USB al puerto maestro. El disco SSD empezó a zumbar. La transferencia de datos tardaría 5 minutos eternos. De pronto, se oyó un chasquido. Pasos. Alguien viene, murmuré. Víctor corrió al pasillo para vigilar. Yo seguí de rodillas junto al rack, viendo la barra de progreso lentísima. 47%. 53%. 61%. El sudor me nublaba la vista. Un grito ahogado. Álvaro. Me volteé. Víctor forcejeaba con el hombre del diente dorado. El guardia, alertado, corría tras él. Salté fuera de la jaula, pero resbalé con el suelo pulido. El cable se desconectó. La copia interrumpida al 78%. Un pitido agudo inundó la sala. Alarma. Empujé al hombre corpulento, que blandía una porra telescópica. Víctor cayó al suelo, pero rodó para esquivar el golpe. Apreté con todas mis fuerzas una llave de metal que colgaba del servidor y la estampé contra el brazo del guardia. Él gruñó. En la confusión, Víctor se lanzó a la jaula y arrancó el disco duro físico. Lo guardó en la mochila. ¡Corre!, gritó. Corrimos por el pasillo, saltando sobre cables, mientras una sirena roja iluminaba el techo. No teníamos tiempo de volver al montacargas. Elegimos las escaleras de emergencia. Subimos 2 tramos. Puerta bloqueada. Víctor introdujo código. No funcionó. El corpulento nos seguía, jadeando. Plan B, bufó Víctor, y pateó el cristal reforzado de la ventana del rellano. Mi estómago dio un vuelco. Estábamos a la altura del primer piso, pero el desnivel exterior era un patio interno de 6 metros. «¡Estás loco!», grité. «Confía». Se colgó de la repisa y se dejó caer. Yo miré atrás. El perseguidor subía la escalera tambaleándose. No tuve otra opción. Me lancé. Caí sobre un contenedor de cartón prensado. Dolor en las costillas, pero nada roto. Víctor me ayudó a incorporarme y echamos a correr hacia una puerta metálica de salida de basura. La golpeamos. Cerrada con candado. «¡Aparta!», espetó. Se subió a un palé, saltó, agarró la cornisa y usando su fuerza improbable, trepó por la pared hasta alcanzar una escalera de incendios retraída. Bajó la escala para mí. Ascendimos, jadeantes. Al alcanzar la azotea, el ruido de sirenas exteriores cortó la noche. Patrullas. Alguien había llamado a la policía, tal vez la clínica misma. Pero no distinguían a víctimas y culpables. Cruzamos la azotea hacia el edificio contiguo. Vi la sombra del corpulento detrás, subiendo por la misma escala. Víctor se giró, sacó unas tijeras de mi bolsillo del uniforme, las tijeras con las que había pensado defenderme, y cortó el cable que sostenía la escalera. El hombre cayó 2 metros antes de chocar contra la pared. Un alarido de dolor. Nos deslizamos hasta el bloque vecino, bajamos por otra escalera y alcanzamos la calle lateral.
La sirena seguía a lo lejos. Un taxi pasaba. Le hice señas. Víctor y yo nos zambullimos en el asiento trasero. ¿Dónde?, preguntó el conductor, impasible. Miré a Víctor. Él respiraba agitado, abrazando la mochila contra el pecho. Las luces de la policía iluminaban el cruce, pero parecíamos fuera de su radar. A lavapiés, dije. Calle Humilladero. El coche arrancó. Yo lancé un vistazo a nuestro reflejo en la ventana. Dos sombras jadeantes, una mochila cargada de verdades y un futuro más incierto que nunca. Víctor deslizó su mano sobre la mía, invisible para el taxista. Apreté sus dedos, sintiendo el temblor correr de su piel a la mía. No sabíamos si habíamos ganado o simplemente abierto un frente mayor. Pero en ese instante descubrí algo con absoluta certeza. La distancia entre el miedo y la valentía se mide en el espacio que hay entre dos manos entrelazadas. El taxi nos dejó en la esquina de la barbería poco antes de la medianoche. La calle estaba desierta, y un silencio tenso flotaba entre los portales apagados. Al bajar, Víctor abrazó la mochila como si fuese un salvavidas. Yo eché un vistazo alrededor, temiendo que el hombre del diente dorado apareciera cojeando desde cualquier sombra. Arriba tengo un viejo portátil sin conexión directa a mi nombre, susurré. Podremos clonar el disco y cifrar una copia antes de mover nada. Asintió sin soltarme la mano. Entramos por la puerta trasera, encendimos solo la luz de la trastienda y colocamos el disco robado sobre la mesa de toallas. El ventilador del portátil rugió en cuanto lo conecté. Como dos cirujanos improvisados, miramos la barra de progreso devorar gigas mientras afuera seguía resonando, muy lejos, el eco de sirenas. Cuando se completó la clonación, respiramos a la vez. Yo extraje la copia y la sellé dentro de un tarrito de pomada vacía, rotulando la tapa como menta XXL. La clientela nunca sospecharía de un frasco grasiento. El original quedó en la mochila de Víctor. Fase 1 superada, murmuró, y se le escapó una carcajada incrédula. No lo habría conseguido sin ti. Claro que sí, respondí. Yo solo puse la música de fondo. Tú diste el do mayor. Se acercó para besarme, pero antes de que nuestros labios se tocaran la persiana delantera vibró con un golpe seco. Nos quedamos de piedra. Otro golpe. Alguien probaba fuerza contra el cierre metálico. El corpulento, dije en un susurro. Víctor negó, escuchando con atención. Demasiado ligero. Son 2, quizá 3. Apagué la pantalla del portátil. Una tercera sacudida retumbó, seguida del chasquido de un candado forzado. Nos miramos. No había forma de cruzar el local sin que nos vieran. Al sótano, indiqué. Era un cuartito mugroso donde guardaba champús en oferta y la bicicleta con la que rara vez iba a la compra. Bajamos los 6 peldaños y cerré la puerta despacio. Allí solo había una bombilla desnuda. La encendí apenas un hilo para no quedar a oscuras. En ese cono de luz minúsculo, Víctor temblaba, y su coraje de horas antes parecía resquebrajarse. Lo siento, murmuró. Prometí no arrastrarte a esto. Le acaricié la nuca, justo donde empezaba aquel tatuaje de lote que ahora ardía bajo mis dedos. Ya lo hablaremos cuando salgamos, susurré. Si te escondes toda la vida, ¿cuándo vives? Arriba, la puerta del local se abrió. Oímos pasos, murmullos en voz baja y el crujir de un sillón hidráulico al girar. Me imaginé a los intrusos revisando cada rincón. Uno de ellos dejó caer al suelo mis tijeras favoritas. Reconocí el sonido hueco del acero al chocar con la baldosa. Tragué saliva. Víctor cerró los ojos, como si afinara el oído interno. Hay uno cerca del almacén, otro junto al mostrador y un tercero en la entrada. Susurró. No llevan prisa. Buscan. El disco, deduje. Seguro creen que lo escondemos aquí. Me llevé un dedo a los labios, pensando. El sótano tenía una ventana diminuta que daba al patio interior. Era demasiado estrecha para escapar, pero sí para. Tengo una idea, musité.
pero vas a pensar que estoy loco. Empiezo a acostumbrarme a tu locura, bromeó, flojito. La tensión apenas nos dejaba sonreír, pero aquel chispazo de humor me dio valor. Saqué de un estante una botella de loción alcohólica y un spray de fijación. Introduje dentro un trapito, improvisando una mecha, y me acerqué a la ventana. Haré ruido en el patio. Cuando bajen a mirar, salimos por la puerta trasera. Tú corres a casa de Laura. Tiene llaves de repuesto y un coche. Yo voy en la dirección opuesta para despistar. Ni hablar. Salimos juntos, protestó. Víctor, es la forma más segura de que al menos uno llegue con el disco. Alcé la barbilla. Confía en mí. No le di tiempo a replicar. Encendí la mecha con el mechero de barbero y lancé la loción ardiente contra la pared del patio. El cristal se tiñó de naranja. Un estruendo sordo alertó a todo el edificio. Arriba escuchamos carreras y voces. ¡Fuego! ¡Fuego! El plan funcionaba. Los intrusos optaron por la salida más cercana, que era la de servicio, la misma por la que entraríamos nosotros segundos después. Ahora, ordené. Subimos a zancadas, atravesamos la barbería desierta y empujamos la puerta trasera. El olor a humo flotaba en la madrugada. A nuestra izquierda se divisaba la luz roja de un extintor pulverizando el patio. A la derecha, calle libre. Corrimos. 5 esquinas más allá, nos detuvimos jadeando. Ni rastro de persecución. El fuego había sido controlado, las sirenas volverían pronto, pero nosotros estábamos a salvo, por ahora. ¿Dónde vive Laura?, preguntó Víctor. En Rivas, a 15 kilómetros, expliqué, pero dudo que quiera meterse en esto sin entender nada. Necesitamos algo mejor. Él sacudió la cabeza. Ya no hay tiempo para explicar. Tocó la mochila. En cuanto descubran que el disco no estaba en tu local, sabrán que escapa con nosotros. Levanté la vista. Al final de la calle, la estación de Atocha emergía con sus cristaleras iluminadas. Me vino un chispazo. Los trenes nocturnos salen cada hora. Podemos tomar uno hacia Valencia y desde allí mandar el material por correo certificado a un periodista de investigación. Con la marca de tiempo podrán probar que lo enviamos antes de cualquier amenaza, y tú ganas distancia. Víctor me sostuvo la mirada. Había cansancio y gratitud mezclados. ¿Tú ganas distancia? ¿Y tú? Yo vuelvo, respondí. El barrio me necesita con buen corte de pelo y pocos incendios fingidos. Sonrió apenas, pero enseguida frunció el ceño. Si vuelves, ellos también volverán. No quiero que pagues mi factura. La pagaré donde esté, puntualicé. Prefiero hacerlo cortando barbas que huyendo sin tijeras. Cruzamos la avenida y entramos en la estación. El panel luminoso anunciaba un regional a las 2:05. Compré 2 billetes en efectivo. Víctor escondió la mochila debajo de su sudadera. Mientras esperábamos en el andén, noté que la palma de su mano seguía fría. El trajín de viajeros nocturnos, mochileros, parejas desveladas, guardias de seguridad, formaba un murmullo que contrastaba con nuestro silencio. Cuando esto termine, empecé, quiero que vuelvas. Tengo pensado renovar la barbería. Más plantas, menos fluorescentes, y quizá un sillón extra. ¿Para clientes o para cómplices?, preguntó, intentando bromear. Para quien necesite un lugar seguro. Lo miré de soslayo. Y tú siempre lo necesitarás un poco, igual que yo necesitaré tu manía de poner los libros del revés. Una voz metálica anunció la llegada del tren. El traqueteo tembló bajo nuestros pies. Subimos al vagón casi vacío y nos sentamos al fondo. Fuera, los operarios de la estación parecían figurillas recortadas en luces de sodio. El convoy arrancó. Víctor apoyó la cabeza en mi hombro. Yo cerré los ojos un instante, escuchando su respiración. Hay algo que no te conté, murmuró de pronto. De aquel programa, soy el único que logró escapar más de un año sin ser capturado. Los demás, no sé dónde están. Cuando tenga fuerzas, quiero buscarlos.
Entonces, habrá más viajes, respondí. Más cafés amargos al amanecer y más ventanas que romper. Eres incurable, barbero. Tú también, dije. Y quizá eso sea lo que necesitamos, dos incurables dispuestos a cortar las cuerdas que otros atan. La noche devoró los túneles, y el tren se lanzó por la llanura manchega como una aguja enhebrada de promesas. Pensé en la copia oculta dentro del frasco de pomada, en el servidor vacío que dejaríamos atrás y en la serie de lotes tatuada en su hombro. Faltaban juicios, periodistas valientes, cuerpos médicos dispuestos a hablar. Pero por primera vez no sentí el miedo como una losa, sino como un eco lejano. Víctor levantó la mirada, todavía apoyado en mí. ¿Sabes?, susurró. Cuando entré a tu barbería por primera vez, no buscaba un corte de pelo. Solo necesitaba detenerme en algún sitio donde nadie me preguntara, ¿qué llevo bajo la gorra? Encontré a alguien que preguntó, pero con ganas de escuchar la respuesta. No supe qué decir. Besé su frente, oliendo la mezcla de talco y humo que aún impregnaba su sudadera. El tren siguió su camino entre paradas fantasmales. Afuera, el amanecer empezaba a colorear la línea del horizonte con un rosa pálido. Antes de quedarnos dormidos, deslizó su mano en la mía y apretó con suavidad. Cuando esto acabe, repitió, prometo volver para que me sanees las puntas. Y yo prometo no cobrarte, contesté, aunque me cueste el negocio. Nos reímos en un susurro. El vagón se meció, arrullándonos. Con cada kilómetro, dejábamos atrás bloques de miedo, tijeras rotas, fotografías amenazantes. Lo que nos esperaba era incierto y, sin duda, difícil. Pero aquella incertidumbre viajaba ahora con un asiento reservado para la esperanza. Y en medio del traqueteo, justo antes de que el sueño me venciera, comprendí la verdad sencilla que había estado buscando desde que conocí a aquel chico de gorra bajada. El misterio que lo rodeaba no era solo el código impreso en su piel ni la velocidad con que sanaban sus heridas. Lo especial era la forma en que, pese a todo, seguía creyendo que podía empezar de nuevo cada mañana, hasta encontrar a alguien que se sentara a su lado sin pedirle que corriera más. El sol asomó finalmente entre los rieles. Cerré los ojos sabiendo que el mundo, tal como lo habíamos conocido, estaba a punto de reiniciarse. Y esta vez, cuando lo hiciera, habría espacio para dos.